Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Historia en Cuarentena a participar en esta semana de la historia moderna y la historia colonial. En segundo lugar, pedirles disculpas por mi falta de pericia en el manejo de Facebook. Apenas me estoy estrenando en estas lides. Y después de eso, pedir disculpas por el ruido ocasional de fondo que puedan escuchar. En esta sesión, voy a tratar de mostrar, y digo tratar porque es un tema que he trabajado por aparte, no de manera integrada, y lo que quiero hacer es integrar acá la forma como 4 productos que se introdujeron entre los pueblos indígenas entre los siglos XVI y XVII cambiaron sus formas de trabajo, sus formas de consumo y de relación social en muchos casos. Estos son, bueno, como para anunciarlos inicialmente, son el trigo, las gallinas, el azúcar y el plátano. Hace unos años Mercedes López mostró el vínculo tan fuerte que existía entre evangelización y trabajo, especialmente en el Nuevo Reino de Granada, donde el territorio que yo voy a trabajar también. Y ella mostró que el trabajo tenía un peso muy fuerte en el proceso de conversión de los indígenas. Ella centró su enfoque en este par, evangelización y trabajo. Yo voy a tratar de mostrar cómo la introducción de ciertos productos generó cambios en la vida de los indígenas y, como les señalaba previamente, patrones de consumo. Escojo estos 4 productos, es decir, trigo, gallina, azúcar y plátano, porque me parece que cada uno de ellos representa un modelo diferente de inserción de productos en la vida de los indígenas. Hay unos que son más, digamos, bueno, espero mostrárselos bien, pero hay unos que son una imposición fuerte, otros que son una contravención de la norma, y finalmente hay uno que es lo que yo llamo una vía involuntaria o no forzada, no institucional por lo menos. Antes de entrar propiamente a los productos, yo quisiera señalar que una de las cosas que hay que tener en cuenta es que dentro del proceso de estos procesos de introducción, la encomienda desempeña un papel fundamental en la forma como se cambia la vida de los indígenas, cómo se les imponen formas de trabajo y sobre todo cómo se les exigen ciertos productos. Y para fortuna nuestra, digo como historiadores, como hay un registro por parte de los oidores de estos procesos. Entonces, ahí uno básicamente, pues, digamos de manera esquemática, voy a señalar que el proceso de la encomienda y sobre todo de la tributación en este caso pasó por unas etapas en el Nuevo Reino que son digamos, que la medida era la codicia de los conquistadores o de los encomenderos. Después vino una etapa que no está muy bien documentada desafortunadamente, en la que los obispos y los gobernadores imponen la tasa, y después viene a partir de 1555 más o menos, después de la creación de la audiencia, la tributación por parte de los oidores de la audiencia. Y bueno, y ya después viene una serie de visitas sucesivas a lo largo de 1555 en adelante, en unas regiones más visitadas que otras. Este esquema hay que señalar también 2 cosas. Al principio lo que se busca con el trabajo indígena es el sostenimiento y el enriquecimiento de los encomenderos. Eso es muy claro. Y después, a finales del 16, pero se ve con más evidencia en el 17, hay una voluntad de integrarlos o de crear un cambio en la vida de los indígenas. Yo esto lo sintetizaría con 2 frases, una de un obispo de Popayán del siglo XVI que dice algo así como: estos indios son holgazanes, y si no hicieran rosas y sementeras de trigo, perecería toda la tierra, pues todos cuantos estamos en ella vivimos de lo que ella produce mediante el sudor y trabajo de los indios, sin que haya otro trigo, ni maíz, ni fruto, hortaliza, legumbre, carnes o ganados, más de lo que con su trabajo crían.
Es una frase que a mí me gusta mucho porque sintetiza como una contradicción. Los indios son holgazanes, pero todos viven de su trabajo. Es decir, sin el trabajo indígena no hay sustento. Y la segunda etapa que se manifiesta a comienzos del siglo XVII con más fuerza, yo creo que Juan de Villabón y Subiaurre la expresó muy bien, dijo: no es justo que los que gobiernan se contenten con que los indios coman y se harten, sino que con su industria y ministerio se introduzcan a hacer labores con que se sustenten los españoles, es decir, sigue la idea de sustentar a los españoles, pero aquí es donde se da el cambio, para que una república ayude a la otra, inclinándoles por todos los medios posibles y justos a que comercien y se aquerencien a su amistad y comunicación, y así serán convenientes las sementeras de trigo y cebada. Desde el comercio, amistad, comunicación son las claves de esta segunda idea. Son en condiciones de comercio, amistad y comunicación en condiciones de desigualdad propia de una sociedad estamental. Entonces, si tomamos en cuenta el trigo, que es, pues no voy a hacer mucho énfasis en esto, pero simplemente decir, es el sustento básico, sin pan no hay alimentación, entonces es claro que los españoles en la medida de lo posible tratan de imponer este cultivo. La medida de lo posible es la medida geográfica, porque en las tierras cálidas y bajas el trigo no da, entonces tienen que ser en las tierras altas, medianamente frías, como Santa Fe, Tunja y Popayán, donde se impone. Es decir, no es una tributación general en todo el Nuevo Reino de Granada, sino en ciertas zonas específicas. Y lo primero que hacen es, establecer cómo se debe hacer. Al principio las tributaciones dicen, que toda la tierra que vayan a cultivar los indios sea arada por los bueyes de los encomenderos. Sin embargo, muy rápido en la práctica lo que pasa es que los bueyes y la arada solo se utilizan para el trigo. Para el maíz y para las papas, digamos, para productos locales, no se utiliza el trigo, excepto en algunas ocasiones en las que, por ejemplo, las que cultivan esa zona son las mujeres, lo cual estaba prohibido por lo demás, porque las mujeres no debían tributar. Los que debían tributar eran los hombres mayores, es decir, entre más o menos 15, 17, 50, 55, que no fueran principales, es decir, que no fueran ni caciques ni capitanes de los pueblos. Pero bueno, es decir, hay ocasiones en que, y a lo largo, si algo muestra este caso o estos 4 casos, es que las mujeres siempre están trabajando con los hombres las mujeres indígenas siempre están trabajando con los hombres para satisfacer las demandas de la tributación. Entonces, a los indígenas los ponen a tributar y a pagar. Ese pago del trigo está acompañado de muchas otras cosas, evidentemente, entre ellas maíz, solo que el maíz se hace 2 veces al año en casi todas partes. Hay partes en las que solo se hace una vez al año, pero el trigo siempre es solo una vez al año. Se supone que originalmente los indígenas no tienen que preparar el terreno. Lo que termina pasando es que, como parte de su tributación, o bien encargado por los encomenderos y pagados por ellos, arreglan el terreno y después lo cultivan. Yo no me quiero detener ahora mucho en cuánto es el fenómeno de la tributación, cuánto pagan y cuánto dejan de pagar. Más que eso, quiero apuntar a 2 cosas. La primera es un pago obligatorio en casi todas las partes de tierra fría en las que hay, en parte porque el trigo tiene un muy buen comercio. Y la segunda es que muy rápido, desde el siglo XVI, 1569, uno empieza a encontrar que ya los indígenas están produciendo trigo para beneficio propio. Es decir, ya no es para pagar el tributo, sino que lo utilizan para comerciar. Y en ese comercio ellos empiezan a tener sus propios bueyes y aradas. No necesariamente todos tienen bueyes y aradas, en ocasiones los presta el encomendero. Lo más frecuente es que el cacique o gente principal tenga, o los ricos del pueblo, y se turnan para prestárselo. Por lo menos eso muestran las fuentes.
Y dos, que lo empiezan a vender. Lo más seguro es o que recurran a la trilla en un molino. Esto no me, es decir, eso es probable, no ha aparecido en la documentación. Lo más que aparece en la documentación es que los propios indígenas contraten a mujeres para que se encarguen de la trilla manual. Obviamente no produce digamos, el mismo grado de fineza que puede producir un molino, sin embargo es una harina aceptable, y con esta harina empiezan a moverla en las diferentes ciudades, especialmente Santa Fe, Tunja mucho menos, Muso mucho menos, pero en los grandes pueblos indígenas empiezan a llevar y se convierten en un mercado donde los grupos indígenas mueven el trigo. ¿Qué me parece a mí interesante? Es decir, como han mostrado la etnohistoria, y básicamente uno aquí podría citar a Langebeck por los trabajos sobre el mercado muisca. Pues los mercados muiscas son prehispánicos, tienen mucha presencia a lo largo de la historia previa, y se mantienen con la llegada de los españoles, o a pesar de la llegada de los españoles. Bueno, esos mercados empiezan a integrar los productos foráneos, y uno de esos productos que más se integra, no es el único evidentemente, es el trigo y después las gallinas. ¿Qué me resulta a mí interesante de esta apropiación que hacen los grupos indígenas? Es que ellos, uno, no lo hacen por imposición, lo hacen por adopción. Dos, empiezan a comprar productos hispánicos, que es algo que también vamos a ver con las gallinas. Y tres, la otra cosa que resulta sumamente interesante, o yo encuentro muy interesante, es que no se apropian del pan. Uno cuando ve el consumo de pan entre los indígenas, lo que ellos mismos dicen son, casi siempre lo reciben como un regalo, es decir, cuando están enfermos, por ejemplo, de parte del encomendero. Esto no se presenta en muchas ocasiones, pero hay documentos que lo muestran así. Dos, cuando están en las minas o cuando viven entre los españoles. Pero cuando la comunidad se mantiene como pueblo, no consumen el pan. De alguna manera podríamos pensar que más que el peso del tiempo que logra transformar a los consumidores de maíz en consumidores de pan, lo que pesa es el contexto de consumo. Es decir, digamos, cuando viven como indígenas, comen como indígenas. Cuando viven con los españoles, aceptan comer pan. Es decir, esta dupla pan-maíz, o pan de trigo, pan de maíz, está muy acotada por el lugar. Y eso podría ser, digamos, uno podría decir que eso muestra que entre los siglos XVI y XVII el pan es un producto colonial. Yo sé que colonial es una palabra que se usa mucho, pero ya a veces pierde sentido. En este caso es como algo que los indígenas producen para que otros coman, o que comen ellos cuando están en otro consumo, en otro contexto diferente al de su pueblo. Bueno, esto, digamos, fue muy breve porque quiero mostrar la generalidad. Vamos a ver si no me tomo mucho tiempo. El siguiente producto son las gallinas. Y con las gallinas pasa una cosa súper interesante. Desde el principio los españoles, desde las leyes de Burgos, se ordena que a los pueblos indígenas, a cada pueblo indígena, se le entreguen 12 gallinas y un gallo. Y es para todo el pueblo, y es para que ellos se beneficien de él. Después, cuando empiezan las tasaciones, sobre todo las de los obispos y con los gobernadores en Cartagena, podemos encontrar que parece que les ponen, porque cuando se hacen ya las visitas de los oidores, empezamos a encontrar que previamente los indígenas estaban dando gallinas y codornices. Con el tiempo los otros gobernadores y otros obispos empiezan a decir, no, quítenle eso, es muy pesado para ellos. Sin embargo, se impone, es muy rápido que se impone, y en 1570, alrededor de 1570, es muy claro que todo indígena iba a pagar 2 gallinas al año,
una en San Juan y otra en Navidad. La idea es que la mitad de las gallinas que ellos pagaran eran gallinas y la otra mitad eran gallos, es decir, la mitad de las aves, el total de las aves se dividía por género y debían dar uno y uno. Hay pueblos que son muy grandes y se les quita un poquito con respecto a la población, pero es un caso extraño. Lo normal es cada tributario, debe pagar 2 gallinas al año. En 1590, y esto es parte como de las reformas de la encomienda, el presidente Antonio González llega y crea una figura muy importante que es un cambio, es el regidor. De ahora en adelante, a partir de ese año, ya los oidores, los encomenderos no tienen el monopolio del trabajo indígena, solo pueden concertar una parte de los indígenas y el resto del pueblo se concerta, o sea, hace contratos libremente con otros españoles que necesiten mano de obra por medio del regidor, del corregidor de indios. Y también en esa visita Antonio González pone una norma que es muy interesante y es: cada encomendero solo puede contratar, solo puede comprar el número de gallinas que necesita para su casa, es decir, no puede comprar más para comerciar, solo puede comprar el número exacto. Y esto tiene una voluntad muy clara: empezar a sacar a los indígenas al mercado. Y esto tiene etapas sucesivas, y una de las etapas es que, por ejemplo, si ya se les dice, bueno, de ahora en adelante cada indígena va a tener, cada tributario, va a tener 6 gallinas y un gallo. Y cada cacique va a tener 10 y 1. Y se ve que esa lógica se mantiene hasta que los españoles nuevamente la cambian y dicen, no, ahora van a ser 12 gallinas y un gallo para todos. Con esto lo que quiero señalar es que hay un aumento exponencial. Si antes ese gallinero era para todo el pueblo en 1512, a finales del 16 y comienzos del 17 ya es uno de esos por cada indio tributario. Lo cual, pues yo siempre pienso, es decir, si son 10 tributarios, son 130 aves, sin contar todos los pollitos que producen. Es decir, un pueblo de indios realmente era un pueblo de gallinas, porque eran cantidades y cantidades. Y ellos tenían que pagar mucho, es decir, no solo lo que le tienen que pagar al encomendero, sino también todo lo que le tienen que pagar al doctrinero. A veces le tienen que pagar 3 gallinas al año, a la semana, perdón. A veces le tienen que pagar 4, varía, a veces le tienen que dar 12 huevos los viernes. Hay pueblos donde eso se aumenta hasta 40 huevos. Es realmente es decir, acumulativamente es un montón para los pueblos, porque además ellos no dejan de pagar otras obligaciones. ¿Qué quiero resaltar yo de esto? Es decir, es la corona la que impone la producción y además dirige que esa producción se vaya directamente al mercado para que los indígenas empiecen a contratar. Y uno ve que depende de las regiones, pero por ejemplo en el altiplano contratan con las gallinas y las llevan a los diferentes mercados, y son movimientos muy importantes para ellos, quiero decir, en cantidad y en dinero. Con eso, al igual que con el trigo, uno se da cuenta que ellos empiezan a contratar un montón de otros productos, es decir, por ejemplo, mucha ropa, camisas, enaguas, faldas, faldillones, bueno, diferentes tipos de prendas. A veces compran el cáñamo para hilar cosas. Pero también se da uno cuenta que estos pueblos que están produciendo gallinas, es decir, todos están produciendo gallinas, pero algunos en mayor o menor cantidad, rápidamente dejan de dedicarse a las artesanías. Ahora, nuevamente la pregunta es, ¿estos pueblos consumen las gallinas que ellos están produciendo? En términos generales, no. Las gallinas parece que las consumen en momentos muy específicos, pero las gallinas son para comerciar y para conseguir otros productos.
y de alguna manera es como que es una especie de, podríamos llamarlo, regalo envenenado por parte de los españoles, que busca la sedentarización en algunos casos, pero sobre todo busca que estos pueblos estén insertos en redes comerciales. El tercer producto es el azúcar, o específicamente la caña de azúcar. Una de las cosas que a mí me parece interesante de la caña es que, bueno, primero señalar una diferencia muy pequeña, pero que vale la pena apuntarla, y es que hay ingenios que son movidos hidráulicamente y los trapiches son los que se mueven con fuerza, con tracción animal, o sea, de animales o humanos, pues quiero decir. Los trapiches usualmente son más pequeños que los ingenios demandan una inversión muy fuerte, los trapiches son mucho más baratos. Y puede haber trapiches que, es decir, relativamente grandes, pero también hay trapiches de mano en la cual unas pocas personas pueden hacer todo el trabajo. Trabajar tanto en los ingenios como en los trapiches para los indígenas está prohibido, porque la corona señaló en diversas ocasiones que era perjudicial para su salud. Lo que se permite es que ellos hagan, en teoría, trabajos vinculados al trapiche, por ejemplo, cortar la caña, cortar la leña que se necesita para calentar los jugos del azúcar, o para cocer los panes de azúcar, hornearlos, o por ejemplo alimentar a la gente que trabaja en el trapiche, reponer los trapiches cuando se incendian o se destruyen. Bueno, todo esto que se les permitía hacer, bueno, y tampoco se les permitía trabajar ni dentro del trapiche, ni haciendo las cajetas donde se guarda el azúcar, ni transportando el azúcar a otras partes. Ahora, como buena parte de la normativa de la corona, esto no se sigue, y muchos indígenas terminan trabajando en los trapiches. Ahora, ¿qué es interesante? Uno, no tanto que se lleve contravía la legislación real, que eso se hace todo el tiempo, sino que en muchas ocasiones los que permiten que esto pase son las autoridades locales. En ocasiones suplican a la corona que se pueda hacer a pesar de que está prohibido, pero en otras ocasiones directamente ellos, a sabiendas de que está prohibido, lo permiten, porque para ellos es más importante la necesidad de contar con azúcar. Hay que recordar que el azúcar durante la buena parte de la edad moderna, es medicinal, más allá de que sea un dulce, pero se considera fundamental para la salud. Entonces ellos agregan la necesidad de contar con él, y que por eso se permite el trabajo a los indígenas. Ahora, los trapiches de los que estoy hablando no se parecen en nada a los ingenios azucareros de Brasil, que son grandísimos, o los de las Antillas, o los de otras regiones, bueno, incluso Lima, bueno, Perú, quiero decir, que producen muchísimo azúcar blanco, ¿no? Estos son zonas, trapiches pequeños, modestos, que producen sobre todo mieles, producen panelas, llamamos nosotros, digamos azúcar moreno, algunas producen conservas y algunos tipos de dulces como cajetas y cosas parecidas. Ahora, paradójicamente, esta normativa que prohibía el trabajo de los indígenas, realmente el consumo de azúcar y de derivados sí logra integrarse en la vida indígena muy fuerte. Uno se da cuenta que esos trapiches se convierten en lugares de socialización para algunos, a pesar de que son espacios de trabajo horribles, pero alrededor de ellos se crean ciertos espacios de sociabilidad, donde otros indígenas van a compartir. Y tal vez lo más importante es que a través del guarapo, es decir, una bebida sacada de la caña, que puede ser ligeramente fermentada o más o menos
fermentada con cierto grado de fermentación, se empieza a integrar en la vida y en el consumo indígena con mucha fuerza. E incluso pasa algo que es muy interesante, y es que se da un proceso de endulzamiento de la chicha. La chicha en este caso específico, es una bebida fermentada de maíz. Tradicionalmente no lleva azúcar, es decir, el proceso de fermentación se da bien sea por las enzimas de la saliva o por el agua caliente, según las variantes, pero con la presencia del azúcar se le empieza a echar para ayudar al proceso de fermentación, y esto lo endulza. Y uno encuentra que ya a comienzos del siglo XVII hay, por ejemplo, los grupos indígenas que se reúnen en Santa Fe para cofradías, a veces tienen, para estar, digamos, reunidos bebiendo, tienen la misma cantidad de ollas de chicha que de guarapo, lo cual no es poca cosa. Esto yo quiero llamar la atención por esto, porque ahí hay un cambio en el patrón de consumo. Usualmente la chicha se proporciona por parte de la comunidad. En cambio, el guarapo viene, digamos, de un proceso de producción que está desligado de la comunidad, porque ya es un proceso individual de trabajo, o mejor dicho, de producción. Trabajan comunitariamente, pero no lo trabajan para la comunidad, trabajan para un dueño de un trapiche, y este es el que empieza a vender, y hay mucha disponibilidad de guarapo, bien sea poco fermentado o muy fermentado, que empieza a calar entre las fiestas que hacen los grupos indígenas y ocupa un lugar especial. Finalmente, quiero hablar del plátano, porque el plátano tiene unas características muy particulares, y es un producto tropical que realmente se termina convirtiendo en un producto global gracias a la voluntad de los españoles en nuestro caso, pero también es porque los indígenas terminan apropiándose de él. Ahora, a la corona, por ejemplo, nunca le interesó el plátano, nunca hay una palabra de la corona sobre produzcan plátano, como la hay sobre el trigo o como la hay sobre las gallinas. No, es más la voluntad de los españoles, y en las tributaciones aparecen muy poquitas partes, en Antioquia y Cartagena nomás, y no en todos los pueblos. Y sigue más bien, más que una lógica de la corona, la idea de que se ponga a la gente a tributar con base en lo que produce la tierra. Como la tierra produce plátanos, bueno, uno se da cuenta. Entonces, 1569 más o menos aparecen las primeras tributaciones con plátano. Pero cuando les preguntan a los indígenas si ellos consumen plátano, claramente no aparece. Hay que esperar hasta el siglo XVII, 1617, 1620, aparecen las primeras referencias en las cuales se señala que el plátano es un consumo local, es decir, que los indígenas se apropian de él, están apropiados de él, pero tienen una característica, y dicen, lo comemos cuando falta el maíz, es decir, es un producto de necesidad en una primera instancia, y con el tiempo uno se da cuenta que en ciertos lugares desempeña un papel importante en la dieta indígena. ¿Por qué se da el cambio? ¿Por qué se demora tanto? Es decir, porque entre la época que lo tributan y la época que lo consumen hay tanto tiempo. Bueno, una de las razones es básicamente el maíz no ha perdido sentido para ellos como alimento principal, y no veían la necesidad de integrar el plátano, excepto cuando el maíz faltara. Pero hay un momento, hay un declive claro de la población en el nuevo Reino de Granada, que a diferencia de otras regiones no tiene una recuperación en el siglo XVII, ni siquiera leve, siempre es muy claramente que hay una disminución demográfica. Uno se da cuenta que eso desempeña un papel importante en el por qué las comunidades empiezan a apropiarse del plátano, y es porque demanda mucho menos trabajo. Es decir, a diferencia del maíz, que demanda mucho trabajo al principio,
sostenimiento y mucho trabajo al final. El plátano no demanda mucho trabajo al principio, algo de sostenimiento que se puede hacer en la mañana o en la tarde, no en la noche, cuando se han liberado de otras actividades. Y finalmente la recolección no es tan dispendiosa como en el caso del maíz. Bueno, cuando se trata de asuntos de supervivencia, quiero señalar, no estoy hablando así de un producto industrializado grande. Y eso hace que ciertos productos, como por ejemplo las arracachas, la yuca y las gallinas, empiecen a desempeñar cada vez un papel más importante en la dieta, en parte porque, como dicen los indios, algunos indígenas en la época, son cosas que tenemos en la casa, es decir, cosas que demandan poco trabajo comunitario, porque cada vez hay menos gente y están menos regidas, podríamos decir, por las afugias del tiempo. Es decir, si llueve o no llueve, pues no es tan problemático recoger el plátano. Lo que no pasa con el maíz hay que recogerlo en los tiempos que indican las lluvias, porque si uno se para un poquito, la siguiente cosecha no va a ser tan buena. Sé que, espero que no haya sido muy apretado para ustedes, pero yo quería mostrar como las 4 maneras diferentes de apropiarse de los productos, es decir, unas que van por imposición propia de la corona, en la cual, a pesar de la imposición de la corona, no hay un consumo por parte de los indígenas, hay una apropiación por otra vía, es decir, el comercio, pero no hay una apropiación, podríamos decirlo, por el gusto. Es decir, trigo y gallinas sirven para conseguir otras cosas, pero no sirven tanto para comer. Lo que no pasa con el plátano, que la corona no hace ningún esfuerzo, pero los mecanismos de trabajo y sobre todo la disminución demográfica y las nuevas lógicas de producción implican que para los indígenas sea pertinente el consumo de plátano y el azúcar. Lo que pasa es que el azúcar tal vez me faltó decir que tiene esa capacidad adictiva tan fuerte. Pero además de eso hay que tener en cuenta cómo logra insertarse en vías de consumo que son comunitarias y que son festivas. Es decir, no es simplemente ya comer esto o aquello, sino que es beber para celebrar. Diferentes tipos de celebración, evidentemente ya no son las festividades comunitarias que se celebraban con la chicha, pero son las fiestas. De alguna manera estos 4 productos nos pueden mostrar cómo esos mecanismos de globalización que se están produciendo por parte de la occidentalización siguen diferentes vías y que la aplicación local de estas formas globales de consumo siempre tiene características de negociación que habría que mirar en cada uno de los casos y en los cuales hay que tener no solo el aspecto productivo, que es muy importante, pero también los aspectos económicos, los aspectos sociales, culturales y familiares. Bueno, yo dejaría acá y les agradezco mucho la atención. Michel pregunta que si hay alguna información de los cárnicos. Sí, hay una de las cosas que se produce en América es sin duda la explosión de la ganadería, especialmente la ganadería vacuna, porcina, crecen de una manera impresionante. Lo que pasa, no la traje a cuenta acá por 2 razones. Uno, digamos, porque ha sido mucho más estudiado que los otros aspectos, estos otros 4 productos que yo apunto acá en esta sesión. Y lo otro es porque no se introducen con la misma fuerza entre las comunidades indígenas que estos productos.
Es decir, hay pueblos que hay gente que tiene uno o dos o tres vacas, cosas así, pero es que la cantidad de gallinas es impresionante. O decir, hay pueblos indígenas que pueden tener algunos cerdos, pero no todos los pueblos indígenas tienen cerdos, y no los tienen en la cantidad que tienen gallinas, por ejemplo, o que tienen cultivo de trigo, los que los pueden tener. A ver. Bueno, la pregunta es, sabiendo los impedimentos de tributación y por ende al trabajo femenino, ¿en qué documentos aparecen las mujeres que trabajan y había algunas penalizaciones por realizar estas actividades? Aparece en las visitas de la tierra que realizan los oidores. Suele aparecer mucho que las mujeres indican que están trabajando en ocasiones dicen que directamente están trabajando, casi siempre lo ponen que trabajan para que los hombres puedan terminar más rápido las actividades y puedan dedicarse a sus propias cosas, a sus propios productos, a sus propios sembrados, pero ahí sobre todo yo creo que se trasluce una presión de los encomenderos muy fuerte para que haya ese trabajo femenino e incluso de los muchachos que no estaban en edad de tributar. Y sí, sí hay unos castigos que se imponen al final de las visitas, y usualmente los descargos que hacen los encomenderos es señalar que las indígenas lo hicieron voluntariamente y que no estaban forzados por ellos. ¿Qué se decía inicialmente acerca del plátano y inicialmente era consumido por quiénes y cómo? Bueno, lo que se dice del plátano inicialmente, bueno, a diferencia del discurso ilustrado que por ejemplo lo ha mirado con muy bien Luisa Fernanda Gómez Ríos, al principio en el siglo XVI la mirada sobre el plátano es positiva. Lo que pasa es que se considera que es frío y húmedo y por lo tanto, pero casi todas las frutas tienen ciertos problemas de temperatura, de calidad, entonces necesitan temperarlo. Y lo usual es que lo preparen asado, lo preparen con vino y incluso digamos, el banano también buscan temperarlo con el azúcar o con el vino para que no sea humoralmente frío. Lo comen los españoles y lo comen las clases bajas. Cuando uno ve, por ejemplo, decía, al principio los que se encargan de expandirlo son los españoles, es muy claramente, Fernández de Oviedo lo dice, donde están las heredades de los españoles está el plátano. Y por ejemplo, Vadillo Juan de Vadillo, cuando es juez de residencia en Cartagena, una de sus tareas que él mismo señala como provechosa es plantar plátanos en algunos pueblos. Después, cuando ya hay mucho, se ve como comida de grupos subalternos, y ahí la diferencia está en que, por ejemplo, Acosta lo dice, es comida de esclavos. Bueno, él dice que es comida de negros. Dice, es el pan de los negros. Con eso que lo que quiere decir es que para las poblaciones afro es el alimento central. Eso no quiere decir que los españoles no lo coman también, lo comen, pero para ellos no es el alimento central, sino que es un alimento periférico, un poco como si uno lo fuera a decir esquemáticamente. Para los subalternos sería sustento, carbohidrato, en tanto que para los españoles sería fruta, bien sea el plátano o el banano, es decir, la musa paradisíaca o la musa sapentum.
Mariana, ¿habrá alguna otra pregunta que no estoy viendo? Vale, entonces parece que no hay más preguntas. Les agradezco mucho por su atención y nuevamente extiendo mi agradecimiento al grupo de Historia en Cuarentena por esta invitación a participar en esta semana de la historia moderna, historia colonial. No dejen de presenciar las siguientes, las de esta semana, que están súper interesantes. Así de memoria recuerdo que participan Sebastián Gómez González, Celia Tavares, no recuerdo quién más. Tendría que mirar en la programación, pero no dejen de asistir, está muy interesante. Bueno, que pasen buena tarde, muchas gracias.